Bueno, unas historias en China que los soldados que iban caminando mucho por las montañas, que tenían que atravesar para llegar a diferentes puntos estratégicos, cuando descansaban se estimulaban y se moxaban este punto, el estómago 36, porque decían que podían caminar después 3 millas. Cuando yo conecto la punta de la lengua arriba en el paladar, se cierra este circuito yin-yang se cierra. Pero la parte energética, o sea, mi campo energético, lo que se le llama aura, por ejemplo, en los chinos lo llaman wei qi, la energía defensiva, que es una energía que empieza en la piel, bueno, empieza desde dentro, pero a nivel superficial lo podemos encontrar alrededor de la piel a 4 o 5 centímetros, ¿sí? Que eso hay una máquina que se llama la máquina Kirlian que detecta ese tipo de campo energético. Pues vemos que ese campo energético es más fuerte, aumenta, es más grande y más espeso. Intestino grueso 4. Intestino grueso 4, hay dos formas de encontrarlo. Una, si yo cierro el dedo pulgar y encuentro la montañita esta, ¿sí? Justo ahí en el hueso, además si yo lo presiono y si presiono un poquito, noto un poquito de dolor, ¿vale? O una forma que también es muy fácil es, lo pongo la mano en esta posición, ¿veis la línea esta de mi pulgar, de la otra mano? ¿Sí? La paso por encima del dedo índice hasta que me llega al tope y ahí cojo y giro el dedo y donde acaba el dedo pulgar, la punta, ahí. ¿Cómo lo voy a estimular? Presionando. Lo voy a hacer exagerado. 1, 2, que notemos el punto pero que no da, 3, 36 veces. Hombros relajados. Evidentemente esto lo hacemos con una mano y después lo haríamos con otra, 36 veces mínimo. Todos estos puntos en acupuntura es raro en cualquier tratamiento que no se trata alguno de estos puntos. Son puntos de equilibrio y normalmente se tratan sobre todo al principio. Son puntos bastante potentes. En Kyuso también se trabaja con la parte marcial. Vale, mirad, mi mano, lo que es la raya que tengo aquí, el pliegue está aquí de la muñeca, ¿sí? A 3 dedos, es decir, mis 3 dedos de cada uno, ¿sí? A 3 dedos en la parte central, los 3 dedos, donde acaba mi tercer dedo en la línea media, aquí. Está en un lado y está en el otro, entre los tendones, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Exactamente lo mismo. Una vez que lo localizo, lo que hago es presión, suelto, presión, suelto, 36 veces. A veces notaréis que pilláis ahí el dedo y se mueve el dedo pulgar o algún dedo se mueve de forma involuntaria, pero normal, no os asustéis. Todo el chi del cuerpo. Estómago 36 tiene que ver mucho con el tema de la parte gastrointestinal y la parte de la digestión y la parte del sistema inmunológico, le llaman el punto de la acción de enfermedades. Y después también se conoce como uno de los puntos longevos, para la longevidad. O sea que este punto viene muy bien. En China se lo moxan mucho. O sea, trabajan con el calor, con el puro, lo que sea, se lo moxan directamente. El puro, la moxa, el calor de la moxa simula una onda de frecuencia muy similar al infrarrojos. Entonces, a través del calor se estimula ese punto. ¿Perdón? Vale.
Si lo hacen los ambos lados, digo sí. Sí, sí, siempre, siempre. Hay que mantener el equilibrio. Es el 36. El 4, el intestino grueso 4, como ha dicho, comentado con baño Pepe, todo que venga con la parte frontal, sea de cuello o de tal, o sea, temas molestias en la garganta, dolor de cuellos, de cuello, sí, de dientes, de boca especialmente, incluso hasta dolores frontales, ¿eh? Todo que sea la parte frontal, vale. Y después, el pericardio 6, todo que tenga que ver con la parte del pecho, desde el esternón hacia la subclavícula, ¿eh? Toda esa parte, y también incluido la parte superior de la espalda dorsal, sobre todo hasta la cuarta, quinta vértebra dorsal, ¿eh? Esos serían los puntos hasta los puntos de vejiga 15, que sería donde más o menos termina lo que es la escápula, ¿no? La apófisis de la escápula, la saliente de ahí, de ese lado. Bueno, unas historias en China, que los soldados que iban caminando mucho por las montañas, que tenían que atravesar para llegar a diferentes puntos estratégicos, cuando descansaban se estimulaban y se moxaban este punto, el estómago 36, porque decían que podían caminar después 3 millas más, cargando mochilas, cargando materiales, bueno, mochilas, solo cargaran y ya está. ¿Vale? Entonces, estos 3 puntos, si podéis estudiarlos en profundidad, son muy interesantes en la parte curativa. De hecho, yo los uso todos los días y bueno, si me tengo que poner enfermo, me pongo enfermo. De momento no me he puesto enfermo. Cuando dices por la tarde, ¿es hacerlo cara a la noche? Vale, por la mañana yo lo hago cuando me levanto, sobre las 5, 5 y cuarto de la mañana, porque después ya de ahí empiezo ya mi práctica, mi entrenamiento, antes de irme al trabajo. Y después por la tarde lo practico. A ver, yo es que me acuesto pronto, entonces normalmente lo practico antes de acostarme. Lo que pasa, practico antes de acostarme sobre todo estos dos, porque intento practicarla a media tarde o después de comer, porque activa bastante. Entonces, para que me pueda dormir tranquilo, lo que hago con este punto es que si yo termino de comer a las 4 y sé que hasta el día siguiente no voy a comer, de 4 a 5 me estimulo este punto. Y antes de acostarme, a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, me estimulo estos. Y me voy más tranquilo, más relajado, ¿eh? Pericardio 6 es un punto bastante potente para el tema del pecho, todo que tenga que ver con el pecho, dolores intercostales, palpitaciones, ansiedad, opresión en el pecho, insomnio, o sea, va muy bien el punto pericardio 6. Y el intestino grueso 4 también, pero sobre todo más por la parte de la cara. Hay una curiosidad, si alguna vez tenéis la oportunidad, lo notáis o lo experimentáis con otra persona, es que como es un punto que es bilateral, si tienes la oportunidad de coger, si tiene una persona un dolor de cabeza, y es una cosa curiosa, no sé, a ver, científicamente no sé por qué pasa, sí que sé por qué pasa a nivel energético, pero científicamente no sé por qué se da el caso así. Pero si tú tocas los 2 puntos sin apretar mucho, simplemente que tengas la sensación, tocas los 2 puntos a otra persona y tiene dolor de cabeza, la parte, la mano que notes más calor, es la que tiene más cargada, es en el lado donde está el dolor de cabeza. Y normalmente lo adivinas. Dices, ¿tienes este lado? ¿Cuál te duele más tal? Y normalmente coincide con la parte que le duele más, ¿eh? Cuando tú notas más calor, cuando tienen como más sobrecargada. No sé la explicación científica, sé que a nivel energético, como está más cargado, se acumula ahí más energía y por tanto se manifiesta, porque tiene que manifestar la energía de alguna forma y ya está, ¿eh? Como curiosidad. La órbita microcósmica, y ahí viene el tema, ahí viene la parte, ya empezamos a la parte controvertida. Toda esta parte, todos estos principios, de hecho la podemos practicar, la órbita microcósmica la podemos practicar sentados, ¿eh? Siempre se recomienda que no sea cruzado, sobre todo si es la primera vez que lo vamos a practicar, con las piernas separadas, pero se puede practicar sentado, ¿eh? Sentado y de pie, normalmente se practica sentado. La órbita microcósmica es una práctica que tiene origen en el taoísmo, ¿eh? Es una práctica taoísta. Es cierto, o hasta donde yo sé, que esta práctica taoísta, la órbita que nosotros a practicar es a nivel muy superficial. Hay una que es todavía más potente, que se enseña en los círculos taoístas y que forma parte de la alquimia de las 7 estrellas, ¿eh?
Nosotros, por supuesto, no vamos a dar ese tipo de órbita porque primero hay que preparar el cuerpo, hay que hacer otros ejercicios, pero sí esta sí que la podemos realizar. Entonces, esta a nivel básico tiene lo que se llaman 3 rutas, la ruta del fuego, la ruta del agua y la ruta del viento. La ruta que tenéis aquí, si empezamos de aquí, de esta zona, empezaremos desde lo que es el Tantien, esta zona de aquí, ¿sí? Esta ruta de que viene por aquí, por la espalda, que ahora diremos por qué canales van, y baja, esta ruta es la que se llama ruta del fuego, es decir, va por el canal extraordinario de Vasogobernador o Dumai y baja por el canal extraordinario de Renmai o Vasoconcepción otra vez, y así sigue. ¿Vale? Este ciclo, Yan, Yin, ¿sí? Vasogobernador, Yan, Vasoconcepción, Yin. Los hombres solemos tener más problemas en la zona esta, lumbalgias, ciática, hernias, etc. Y las mujeres suelen tener más problemas en el canal extraordinario Yin, que es la parte frontal, pues temas de menstruación, menopausia, etc. El elemento para que tú quieras. Por eso, a ponerlo en agua, si siempre te colocas tu espalda al norte, siempre vas a tener efecto. Te aseguras que hagas lo que hagas, tienes efecto. Claro, porque lo que has dicho Puede con todo. No, pero sí que, pero para estudiar, para todo. Para relajarte, para todo. Con la cabeza al norte. O sea, si estoy tumbada. Sí, no, pero me refiero para estudiar y eso. La cabeza al norte. Yo creo que al sur. Es que yo creo que en principio daría igual, porque estamos en el Ecuador. Entonces, pero yo creo que si tu parte es norte, tendría que estar al sur y al revés. No lo sé. Pero pruébalo. Duerme una noche al revés y otra noche. Yo te tiré a la cama mirando por la ola, he cambiado. Ya está. No, si yo pienso que está al norte de mi casa. Y si no, te llevas a Ernesto y lo pruebas, a ver dónde está el norte. Normalmente a los hombres solemos tratar más la parte esta y a las mujeres a la parte esa. Va a depender del caso, porque cada persona es un mundo. Esa sería la ruta del fuego, es decir, la que estoy diciendo, la que desde aquí baja, vuelve a subir por la espalda, la lengua estaría en la punta, la punta de la lengua estaría en el paladar, que ahora veremos qué elemento pertenece, ¿sí? Y vuelve otra vez al Dante, y así, todo esto. Esto sería un ciclo, un ciclo. Bueno, sería una vuelta, pero realmente sería un ciclo compuesto por una inspiración y una expiración. Inspirar, inspirar, expirar, 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 vale. Por la nariz, porque como tengo la punta de la lengua, tendría que la lengua está tocando, o sea, la haremos por la nariz. Más cosas antes de empezar el ejercicio. Vale, esa es la ruta del fuego. Vale, la ruta del viento sería lo contrario. En vez de empezar por aquí, empezaría al revés, empezaría de aquí hacia arriba y de aquí hacia abajo. O sea, ahora yo empiezo así y la ruta del viento hacia al revés. ¿Vale? No la vamos a practicar la ruta del viento, simplemente que la sepáis. Y después está la ruta del agua, que la ruta del agua no es tan superficial, está por dentro, por un canal o por unos canales que van por dentro, que eso ya es otro tema. La que nos interesa es esta. Cuando yo conecto la punta de la lengua arriba en el paladar, se cierra este circuito yin-yang se cierra. ¿Sí? También para eso tengo que hacer un movimiento pélvico de cerrar y ascender y hacia adelante, este movimiento. Este movimiento lo hacemos mucho los hombres, sobre todo cuando vamos a orinar al aseo, o cuando está practicando el coito con su pareja. Este movimiento de pelvis, que hace este movimiento hacia arriba, hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es unir estos dos puntos. Entonces cierro por abajo y a través de la lengua cierro por arriba. Se crea un circuito eléctrico, ¿sí? Ese circuito eléctrico se compone por el canal vasogobernador y canal vasoconcepción. Vasoconcepción de polaridad yin
¿sí? Abastece, alimenta, regula los 6 canales yin de los 12, vasogobernador o Dumai abastece, regula los canales yang, los otros 6 canales yang, que en total son los 12 canales principales. Son los mares de energía yang y los mares de energía yin. Cuando yo conecto la punta de lengua en el paladar, mi estado energético aumenta. No mi fuerza, mi estado energético, que es diferente. La fuerza es la que tengo, en la que yo me alimento, lo que tienen mis músculos y todo eso. Pero la parte energética, o sea, mi campo energético, lo que se le llama aura, por ejemplo, en los chinos lo llaman Wei Qi, la energía defensiva, que es una energía que empieza en la piel, bueno, empieza desde dentro, pero a nivel superficial lo podemos encontrar alrededor de la piel a 4 o 5 centímetros, ¿sí? Que eso hay una máquina que se llama la máquina Kirlian que detecta ese tipo de campo energético. Pues vemos que ese campo energético es más fuerte, aumenta, es más grande y más espeso. Vale. ¿Qué pasa cuando hacemos Kyuso y hacemos la órbita? A ver, esto no se trata de que cuando yo haga Kyuso tenga que visualizar cómo mi energía circula al mismo tiempo que hago la técnica. Entonces lo que estoy es perdiendo atención e intención en lo que estoy haciendo. Esto se trata de que yo lo practico, me ayuda a mejorar mi salud, mi estado energético, y en el momento que yo cierro de forma inconsciente, esto ya está circulando, ya se realiza. Esto tiene dos partes, dos ventajas. Una, que aumenta mi estado energético y por tanto la técnica que yo transmita va a ser más potente, y dos, que me va a proteger, me va a defender. Francisco tiene una manía muchas veces, que yo se lo digo muchas veces, que cuando yo le voy a hacer cualquier técnica, me coge y me cierra, me conecta la lengua. Lo hace de forma inconsciente, yo lo sé. Pero yo se lo digo, no me cierres. ¿Por qué? Porque si no le tengo que presionar mal, no quiero hacerle daño, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene no conectes ahora, una de las cosas que tiene el tema de conectar, cerrar el circuito y hacer la órbita microcósmica es que te hace menos vulnerable. No es que te haga invencible, nada. O sea, que notes menos dolor. ¿Sí? Por ejemplo, Francisco, yo me acuerdo, cuando era más pequeño, más bajito y todo eso, era más pequeño, iba al otorrino. Y el otorrino, el oído es súper... Bueno, yo no he tenido problemas en el oído, pero el oído tengo entendido que es súper doloroso, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las cosas que hacía él, o que yo le decía, pon la lengua en el paladar, y eso le ayudaba a tener un poquito menos de dolor. Pero un poquito menos de dolor no es que no tengas dolor, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy haciendo una técnica, si ataco, si encima me estoy protegiendo, cierro, pues podré llevar a cabo la técnica o podré realizar otra cosa, ¿vale? Entonces, desde un agarre, bueno, espera, ¿quién ha hablado? Ah, vale. Desde un agarre, no quiero que cierres, que ya me estabas ahí poniendo, vale. De un agarre, cualquier tipo de control, puede ser un golpe, lo vamos a hacer con un control porque es más visual y para explicar es más pedagógico, ¿sabes? Entonces por eso uso muchos agarres. Un control normal, como puede ser este, quiero que no hagas nada, amigo, ni cierres ni nada, ¿vale? Vale, baja un poquito, vale. Ahora quiero que no cierres, pero quiero que hagas resistencia. Me cuesta, ¿vale? Ahora quiero que cierres. ¿Cierra? Levanta. La diferencia de su estado energético de la punta de la lengua aumenta, entonces puedes resistir más el golpe. Si esto... ¿No cierres? ¿A fuerza? ¿Ves cómo me cuesta? Cierra. Vale. Dame los dedos. Vale. No hagas fuerza. Espacio. Vale. Ponle la punta de la lengua, que la estás poniendo sin querer, la estoy notando. Suelta. Nota, solamente conectando la lengua, ¿vale? Si practicamos este ejercicio, lo que hace es que ese estado que tiene Francisco cuando pone la lengua todavía se potencie más.
La idea es de practicar esto para fortalecer el sistema energético y que en el momento que yo ponga la lengua yo no tengo que pensar en esto, directamente ya está circulando, porque ya le he enseñado, ya está preestablecido, mi cerebro ya asocia la posición de la lengua con este ejercicio. ¿Me presionas el intestino grueso 10? Intestino grueso 10. ¿10? No. ¿Así sí? Ahí sí, ahí sí. Era pues estaba en... Vale, vale. Vale, presiona otra vez. No, ya te has ido. Ahí sí, ahí lo noto. Vale. Presiona ahora. Presiona, presiona. ¿Qué he hecho? Conectar la lengua. Ahora presiona, ahora la tengo que conectar. Vale, menos mal que te equivocas de vez en cuando. A ver. Me has dicho que apretara. Apeta, apeta, apeta. Ahora no. Apeta. No, no estás en el punto. No, no estás. Ahí. Aprieta. Ahí, ahí. Vale. Aprieta ahora. No, no muevas el punto. Vamos, ahora aprieta otra vez. Tengo la lengua pegada. Cuando la suelto, ahora sí, ¿no? A ver si no se equivoca. Ahí sí, ahora sí. Ahí. ¿Vale? Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente en el control, sino cualquier ataque, si yo voy a empujarle y me golpea, si yo hiciera esto y él me golpeara aquí, en el brazo, por ejemplo, y no tuviese conectada la lengua, pues posiblemente, si me diese en el punto, me haría daño. Pero teniendo la punta de la lengua en el paladar, me permite ese segundo estar de alguna forma protegido. Acordad que eso no es algo 100%, que esto está siempre en movimiento, ¿vale? Entonces, vente. Entonces, vamos a explicar el ejercicio. Mirad, hemos dicho que tenemos un canal extraordinario, que es vasogobernador, Dumay, que viene desde la punta del coxis, ¿sí? de lo que es el coxis, empieza por aquí, por el medio de las vértebras, por aquí, circula el punto más alto, Pahui, vasogobernador 20, va por aquí, Shentin, Yintan, bueno, estos son puntos, este es un punto extra, y acaba en el punto 28 que está dentro del paladar. O sea, no hay accesible, el último punto accesible de este canal está aquí, Renchon, que es el centro del hombre. Está justamente aquí, vale. Después por dentro del 28, como queda dentro, se conecta ya con los otros canales y con vasoconcepción. Vale. Después tengo vasoconcepción, que empieza en el Hunjin. Hunjin está entre el perineo y el ano, justo en el medio, ¿vale? Entonces, por ahí asciende por la parte media, el esternón, la tráquea, y acaba aquí, justo en el mentón, en el 24, Tiene 24 puntos, el otro tiene 28, ¿vale? Entonces, cuando yo conecto la punta de la lengua en el paladar y hago este movimiento, o sea, para cerrar abajo, ¿sí? Automáticamente ya empieza a circular. O sea, siempre está circulando. A ver, esto, aunque yo no ponga la lengua ni cierre aquí, siempre está circulando, porque si no se circula la energía por aquí, según la medicina china, estaríamos muertos. Entonces, siempre circula. Pero cuando yo cierro, su conexión es mucho más fuerte, ¿vale? Entonces, cuando yo coloco la lengua, inspiro por la nariz y expiro por la nariz también, inspiro, hago el movimiento principal es este, muy suave. Esto, por ejemplo, tenemos formas marciales como la kata sanchin, en sanchin se cierra ahí, ¿sí? Hacemos ese movimiento no hacia adelante y tal, sino hacia arriba, y cerramos la parte de abajo, es decir, estos dos puntos, de forma muy suave, porque si yo hago muy fuerte, hago lo contrario, o sea, lo bloqueo, entonces tengo que hacerlo muy suave. En el momento que hago desde aquí, desde el Tantien, que en taoísmo, en los antiguos taoístas decían que había que calentar primero el caldero, es decir, primero hay que ponerlo, tiene que llevarlo a que hierva, y después de aquí, con la intención, que es otro concepto muy interesante en Kyushu, la intención, llevo desde punta aquí, lo llevo hacia abajo, cierro, entonces eso es una inspiración, circula, ¿ven? Una vez que cierro,
en la misma inspiración circula por el centro, llega a la parte interior y cuando llega a la parte interior, manteniendo la lengua, siempre respirando por la nariz, exhalo visualizando con mi intención la energía como va otra vez al Dantian. Es decir, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Veréis que hay veces que hay dos ciclos, es decir, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Esa no la vamos a hacer porque no es necesaria. La vamos a hacer solamente con dos ciclos, la inspiración y expiración. Es decir, desde aquí inspiro, cerraría, cierra. Inspiro, inspiro, expiro. Expiro por la nariz, baja. Siento cómo llega la energía aquí, vuelvo otra vez. O sea, no me paro. No me paro. Una vez que yo hago el ejercicio y llega aquí, vuelvo otra vez. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. ¿Lo habéis entendido? ¿Un poco de visualización o no? Sí, hay que visualizar, o sea, hay que a ver, primero lo suyo sería conocer el recorrido, pero bueno, el recorrido es bastante fácil, empieza por la zona de atrás, en el sacro, va por el medio de las vértebras, si me voy a esto, a ver, va por el medio de las vértebras, por arriba de la cabeza, por la parte central, por el eje central, y después vuelve por otro canal por la parte central. O sea, no tiene otra historia, ¿eh? No tiene otra, después ya, por lo menos para conocer el recorrido, el trayecto. Entonces, inspiras como si fuera esto. De hecho, es muy interesante como los antiguos, ¿sí? Esto lo conocéis, este símbolo. Pregúntale a Antonio. Este símbolo lo conocéis, ¿no? Entonces, fijaos, si esto fuera el cuerpo humano, esto sería vasogobernador y esto sería vasoconcepción. Entonces, desde aquí subo, voy a la cabeza, bajo por delante, voy aquí y vuelvo. Y en medio está esta espiral, que si os dais cuenta, las vértebras del cuerpo humano hacen como una forma así tipo espiral. ¿Sí? Empieza la parte cervical, dorsal, lumbar y sacra.